ahí está. Ahí voy, hermanos, Un segundo. Sirve que se conectan. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ténganme paciencia. Espero que se encuentren bien. No sé ustedes cómo se sientan con este modo, si les gusta más o les gusta más en persona. A mí me gusta más en persona, creo que sí me siento mejor verles sus caras que así, pero bueno. Vamos a estudiar el libro de Esdras y quiero hacer una pequeña introducción. Esta introducción no está en sus hojas, pero pueden anotar, aparte son cosas que ustedes ya se saben, pienso. Los libros de Esdras, Nehemías y Esther, que son los libros que vamos a ver, y vamos a empezar con el libro de Esdras el día de hoy, cubren más o menos un periodo de 140 años de historia y forman la historia final del Antiguo Testamento. Con esto se cierra ese periodo histórico del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nos faltan otros libros, nos faltan los profetas, nos faltan los salmos, los proverbios, Eclesiastés, nos falta Job, pero todos esos libros que nos faltan se ensamblan dentro de la historia de Israel. Entonces esos libros cuando empezamos a ver los profetas, los vamos a ir encajando en la historia que ya vimos. Entonces estos tres libros es el final de la parte histórica o de la historia del Antiguo Testamento. Dijimos Esdras, Nehemías y Esther. Y estos tres libros cuentan la historia del regreso de los judíos de Babilonia a Jerusalén, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de Jerusalén, de los muros y el restablecimiento de su vida nacional en su patria, que es Palestina o la tierra prometida. En el Antiguo Testamento, los tres últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, sirvieron durante este tiempo de la restauración. Ageo, Zacarías y Malaquías son profetas que Dios los usó durante este tiempo de restauración que dijimos que está resumido en los tres libros de Esdras, Nehemías y Esther. Estos tres libros se llaman o son conocidos como libros de restauración. Y vamos a recordar un poquito acerca de la historia de Israel, ¿verdad? Israel había sido que Israel lo conocíamos como las 10 tribus del norte, ¿verdad? Fue llevada por Asiria o fue llevada a cautividad por Asiria en el año 722 a.C. Después los babilonios el imperio de Babilonia reemplazó a Siria como potencia mundial. O sea, las 10 tribus fueron capturadas por Asiria. Asiria en ese momento era la potencia mundial. Posteriormente, Babilonia derrocó a Siria y Babilonia llegó a ser la potencia mundial. Y posteriormente Babilonia llevó cautivo al reino del sur, ¿verdad? Que se le conoce como Judá. ¿Por qué fueron cautivos? ¿Por qué se vieron cautivos? Porque por su pecado, que es donde vamos, cuando veamos los profetas, vamos a ver profetas que sirvieron antes de la cautividad y que estuvieron exhortando al pueblo al arrepentimiento
y advirtiéndoles lo que iba a venir, y ellos no hicieron caso, y bueno, vino lo inevitable, que fue la cautividad. Y esa cautividad se llevó a cabo en 3 etapas. Hubo 3 etapas en que Babilonia se llevó cautivos, ¿verdad? Y en la última etapa fue que el templo fue completamente destruido. Esto fue en el año 597. Luego, en el año 539 a.C., Ciro, el rey persa, conquista Babilonia. Eso está registrado en el libro de Daniel. En el año 539, el rey Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia. O sea, primero era Siria, el imperio mundial. Y luego, después de Asiria, fue Babilonia. Luego Babilonia fue derrocada por Persia. Y entonces, por eso, en alguna parte de la vida de Daniel, ya no era el rey de Babilonia, sino estaba bajo el dominio persa. Entonces, cuando se cumple el tiempo de que los judíos iban a regresar a su patria, a su nación, ya no estaban ellos bajo el cautiverio de Babilonia, sino estaban bajo la dominación persa. No sé si me expliqué. Tenemos que ir viendo cómo los diferentes países o naciones eran los que dominaban en el mundo y cómo fue cambiando, porque cuando entramos al Nuevo Testamento, ¿quién era la potencia que dominaba? Era Roma. Entonces, ahí hay una historia que vamos a ir viendo poco a poco. En el libro de Crónicas vimos, ¿verdad? En los libros de Reyes habíamos aprendido que esos libros se escribieron para que los que estaban en la cautividad pudieran contestar sus preguntas, porque yo creo que se preguntaban ¿por qué estamos aquí? Si Dios nos había hecho una promesa, si somos la nación de Dios, si Dios hizo una promesa a Abraham, si Dios hizo una promesa a David, que su reino sería eterno, ¿por qué estamos lejos de nuestro país? ¿Por qué estamos en ruinas? ¿Y por qué nuestra nación, nuestra tierra que Dios nos dio, está ocupada por pueblos idólatras? Entonces, el libro de Crónicas les hace un recuento de el por qué habían, de dónde estaban ellos, dónde Dios los había puesto en un lugar de poder, de riqueza, de eminencia, y a dónde habían terminado a causa del pecado, que dijimos mucho que era un corazón dividido. Era un corazón que sí amó a Dios, pero también amó otras cosas. Y eso fue el camino a la destrucción y a la decadencia. Y Crónicas vimos que resume Samuel y resume Reyes, pero desde otro punto de vista. Crónicas tiene un punto de vista de parte de Dios. Crónicas es la interpretación de los sucesos históricos. Crónicas hace enfoque en David como tipo de Cristo, hace enfoque en el culto y en la adoración, y nos da la esperanza no solamente de una restauración, que es lo que vamos a ver aquí a corto plazo en la historia, sino que nos lleva a nuestro corazón a apuntar a una restauración en la eternidad futura, la restauración de todas las cosas. Y ahora vamos a ver estos libros de la restauración, y vamos a empezar con Esdras. Pero vamos a hablar un poquito de por qué, vamos a recordar por qué, cómo Dios les había dicho desde 1000 años antes, porque Deuteronomio se escribió 1000 años antes del regreso de los judíos a Babilonia, y cómo Dios ya les había prometido y sabía Dios que iba a pasar todo lo que pasara. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Versículos 63 al 65. Deuteronomio 28, 63 al 65 dice: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra al otro extremo, y allí servirás
a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Como Dios 1000 años antes les había prometido lo que iba a pasar. Sabía Dios que iba a pasar esto. Dice, así como yo te introduje a esa tierra, como yo me gocé llevándote a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, y te multipliqué y te bendije también, dice, se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Van a ser arrancados de esa tierra a la que están entrando. Jehová te va a esparcir y vas a servir a otros dioses. ¿Por qué? Por su pecado. Dios ya les había advertido que eso iba a pasar, porque el pecado trae consecuencia tarde o temprano. Y a lo mejor no es que Dios se gozara, sino vamos a ver después cuando entremos a los profetas que profetizaron en el tiempo de la cautividad o antes de la cautividad, como fue Jeremías. No es que Dios se gozara. Si a alguien le dolió, fue a Dios. Pero lo que quiere decir aquí Dios es que a final de cuentas ese periodo de cautividad, aunque fue tremendamente duro, fue por su bien. A tal grado que Jeremías alentaba al pueblo a que no pusieran resistencia al rey de Babilonia. No sé si ustedes se acuerdan. Les decía, no te resistas al rey de Babilonia. Tienes que entrar a ese castigo. Es el trato de Dios, es la disciplina de Dios. Y Dios permite que esos tiempos de consecuencia de cautividad obren para nuestro bien, hacen una labor en el corazón, porque aquí que dice en el versículo 65, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Yo creo que cómo necesitamos esa humillación de parte de Dios para temer a Dios, para verdaderamente voltear a ver a nuestro Dios. Eso se los dijo 1000 años antes, y vamos a ver el capítulo 30 de Deuteronomio, versículos del 1 al 5. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y estaba esta promesa de Dios, aunque estuvieses lejos, yo te voy a hacer volver. Pero que si tú te convirtieres a mí de todo tu corazón, si tú me obedecieres, Jehová te va a hacer volver de esa cautividad. Y fue lo que Dios hizo con su pueblo, y Dios se los dijo 1000 años antes de que pasara. ¿Por qué? Porque vimos cómo fueron llevados a cautividad, y ahora vamos a estudiar cómo Dios los regresó a su tierra. Y la cautividad fue un tiempo muy duro, muy, muy tremendo, una cautividad muy devastadora, pero siempre obra para bien, siempre, aunque no podamos explicarlo. Y aún en la cautividad vemos la misericordia de Dios, porque realmente Dios se tomó el tiempo de trabajar con su pueblo, porque merecerían la muerte. Cuando Dios trata con nosotros tenemos que saber que es un castigo de misericordia, porque si Dios nos diera lo que verdaderamente nos mereciéramos, pues ya estaríamos destruidos. Cuando Él nos azota, cuando Él nos castiga, sabemos que es misericordioso porque no nos está dando lo que verdaderamente merecen nuestras acciones. Eso ya tomó ese lugar Jesucristo por nosotros. Entonces vamos a empezar el libro de Esdras. Y ahora sí, sus hojitas, hay algunas líneas que puse para que llenaran, y
si no les pueden llenar porque no les dio tiempo de imprimirlo porque lo mando el mismo día, pues a lo mejor en un cuaderno pueden tomar nota. Dice el título, Esdras significa Jehová ayuda. Y lleva este título el libro de Esdras porque se cree que Esdras fue quien escribió este libro, por eso lleva ese título más. No es algo que esté mencionado en el libro, no es una cosa que tengamos 100% la seguridad que fue Esdras, pero es muy probable que fue Esdras el que escribiera este libro y por eso lleva el nombre de Esdras. Autor y fecha. Esdras es la persona que con mayor probabilidad pudo haber escrito tanto Esdras como Nehemías, los cuales pudieron haber sido un solo libro. Ahí en la línea van a escribir esto. Esdras 4, versículo 8, al capítulo 6, versículo 18, y capítulo 7, versículo 12 al 26, fueron escritos en arameo. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero estos versículos de Esdras y una porción de Daniel fue escrito en arameo. Son las únicas porciones, una de Daniel y estas de Esdras, que fueron escritas en arameo. Todo lo demás está escrito en hebreo en el Antiguo Testamento. Voy a repetir: Esdras, capítulo 4, versículo 8, al capítulo 6, versículo 18, y el capítulo 7, del versículo 12 al versículo 26. Se cree que Esdras pudo también ser autor de crónicas. Hubiera sido natural para el mismo autor continuar con los relatos de cómo Dios cumplió su promesa al regresar a su pueblo a la tierra prometida después de 70 años de cautividad. También hay un fuerte tono sacerdotal en crónicas y Esdras fue descendiente sacerdotal de Aarón. Eso lo vemos en Esdras 7, al 1 al 5. No lo vamos a leer por tiempo. Esdras era bisnieto de Hilcías, el que 160 años antes había dirigido las reformas de Josías. No sé si recuerdan ustedes que el sacerdote Hilcías fue el que halló la ley en el templo y se la llevó a Josías, ¿verdad? La leyó con Josías. Entonces, Esdras era descendiente de Hilcías. Esdras fue sacerdote del pueblo de Dios. Esdras fue un escriba que tuvo acceso a muchos documentos administrativos que se encuentran en Esdras y Nehemías. En particular aquellos que están en el libro de Esdras. Como ustedes leyeron en Esdras, se mencionan libros o documentos que son oficiales, que son confidenciales, que no cualquier persona los puede leer o tiene acceso, pero Esdras tuvo acceso y documentó estos libros con escritos oficiales. Muy pocas personas habrían tenido acceso a los archivos reales del imperio persa, pero Esdras fue la excepción. Vamos a ver Esdras capítulo 7, versículo 6. Dice: Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Era un hombre de Dios, y lo que hacía que esta excepción, que él tuviera acceso a documentos de ese imperio que era la potencia mundial, era simplemente la clave de por qué tenía ese acceso, por qué Dios le había concedido esa gracia. Dice que el rey le dio todo lo que pidió, así dice. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Así, cuando Dios nos abre camino, tenemos que reconocer que no es por nosotros, sino que la mano de Dios está sobre nosotros, así como estuvo sobre Esdras. Y entonces dice: su papel como escriba de la ley está expresado en el capítulo 7, versículo 10. Vamos a leer Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Es muy importante este papel que desempeñó Esdras. Esdras era sacerdote, pero él obviamente no pudo ejercer el sacerdocio en la cautividad, porque no había templo, no se hacía absolutamente nada, estaban cautivos lejos de su tierra. Entonces, aunque él era sacerdote, no lo ejerció, pero su tiempo lo dedicó
a conocer a Dios, lo dedicó al estudio de la palabra de Dios, y su trabajo cuando él regresó a Jerusalén fue precisamente, su prioridad fue instruir al pueblo que había regresado en la ley de Dios. Ese es Esdras, es un personaje muy importante que Dios usó de una forma muy especial. Dice, fue un hombre fuerte y piadoso que vivió en el tiempo de Nehemías. No vamos a buscar esas citas, nada más están ahí como referencia, están en el libro de Nehemías, porque son libros que se complementan. Esdras guió el segundo regreso de la cautividad alrededor del año 458 a.C., por lo que el libro terminado fue escrito en algún punto alrededor del 457 al 444 a.C. Este segundo regreso tuvo lugar unos 80 años después del primer retorno bajo Zorobabel y 13 años antes del tercer retorno con Nehemías. Así como la cautividad a Babilonia se hizo en 3 etapas, también el retorno de la cautividad a Jerusalén fue en 3 etapas y hubo 3 líderes. El primer líder que Dios usó fue Zorobabel. El segundo fue Esdras y el tercero fue Nehemías. ¿Sí? Fue en 3 etapas. Vuelvo a repetir, cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia fue en 3 etapas, hasta la última etapa, que fue la destrucción total del templo. Estuvieron alrededor de 70 años cautivos, y después Dios, de acuerdo al plan que ya tenía, que lo vimos desde Deuteronomio, Dios ya sabía 1000 años antes lo que iba a pasar, se cumple ese plan y retornan, y hay 3 hombres. El primero, Zorobabel, después fue Esdras y después fue Nehemías. Y los tres hicieron diferentes cosas. Los 3, Zorobabel, por ejemplo, que es lo que vamos a ver hoy nos vamos a enfocar a Zorobabel y a Esdras. Zorobabel construyó el templo. Ya cuando Esdras retornó con el segundo grupo, el templo ya estaba construido. Pero él, que era sacerdote y que conocía la palabra, su trabajo fue la instrucción al pueblo. El trabajo de Esdras fue el restaurar el culto y la adoración a Dios. Ese fue el trabajo de Esdras. Esdras no pudo haber hecho lo que Zorobabel hizo, ni Zorobabel pudo haber hecho lo que Esdras hizo, ni lo que hizo Nehemías. A los 3 Dios los usó de una forma muy especial en este tiempo de restauración, pero cada quien de una forma. Y eso es muy importante, porque a veces en la congregación o algo, a veces se pueden levantar pues conflictos por nuestra carne, ¿no? O envidias o competencia, que arruinamos las cosas a veces. Pero si vemos aquí, somos un cuerpo y Dios actúa de diferentes maneras a través de todos. Es como hemos aprendido, ¿no? Todos, sería raro ver un cuerpo que todo el cuerpo fuera oreja, ¿no? O alguien que fuera un pie completo, pues estaría muy, muy raro. Entonces, cada quien tenemos una función, y el único que lo puede todo y el único que lo sabe todo es Cristo, porque dice la Biblia que en Cristo habita la plenitud de la deidad. Solamente hay uno en el que habita la plenitud de la deidad, y ese es Cristo. Todos los demás somos completos en Cristo, y cada quien Dios nos da una función. Así trabajaron ellos durante este periodo. Vamos a ver el bosquejo del libro, cómo está formado el libro. Si lo podemos dividir, el libro de Esdras, que tiene 10 capítulos, lo podemos dividir en 2 grandes partes. La primera parte es el regreso bajo Zorobabel, que dijimos que fue el primer líder, y la segunda parte, el regreso bajo Esdras. En la primera parte, en el regreso de Zorobabel, podemos ver el decreto de Ciro a regresar, los tesoros para reconstruir el templo, aquellos que regresaron, quiénes fueron y cómo fue la construcción del segundo templo. Y en el tiempo de Esdras podemos ver cómo fue la llegada o la venida de Esdras desde Babilonia a Jerusalén, qué situaciones pasó, y luego cómo Dios usa a Esdras para guiar al pueblo al arrepentimiento y al avivamiento. Entonces, dijimos que en 2 grandes partes lo podemos vivir. La primera etapa de retorno bajo Zorobabel, y la segunda parte del libro es el retorno bajo Esdras. Entonces, antes de empezar con el primer punto, que es el primer regreso bajo Zorobabel, esto que voy a decir no está en sus hojas para que no estén buscándolo. Quiero hablar con ustedes un poquito acerca de qué es Babilonia, porque
Terminamos Crónicas, donde terminamos que fueron llevados, ¿verdad? O reyes que fueron llevados a Babilonia. Y de ahí no sabemos nada hasta ahorita de lo que hemos leído. Claro que si ustedes tienen una noción de la Biblia, saben que algunos libros fueron escritos durante esa cautividad. ¿Qué libros? ¿Se acuerdan? No los escucho. Fueron creo que tuve que darle play aquí, no le di, perdón. El libro de Daniel. ¿Qué otro libro? El libro de Ezequiel fue escrito en la cautividad, y Lamentaciones nos habla un poco de cómo fue la cautividad, ¿no? En sí, cómo fue la cautividad, no tenemos los detalles, pero sabemos en base al libro de Lamentaciones que fue muy tremendo, y vamos a llegar a ver el libro de Lamentaciones y vamos a ver una descripción de cómo el que escribió el libro, que se piensa que fue Jeremías, se sentaba a llorar al ver la destrucción, la devastación tan tremenda que sufrió el pueblo de Dios. Fue algo muy tremendo. Las naciones sabían que el Dios, fíjense, las naciones de alrededor sabían que Dios estaba tratando con su pueblo porque habían sido desobedientes. Y ellos abusaron, y Dios se enojó contra esas naciones. Abusaron, se excedieron en lastimar al pueblo de Dios, y Dios se enojó con esas naciones. Pero a lo que voy es que se excedieron, es que fue muy, muy tremenda el tiempo que vivieron en la cautividad. Pero más allá, cuando hablamos de retorno y de restauración, ¿de qué los restauró Dios? ¿En dónde estuvieron 70 años? ¿Qué representa Babilonia? Porque estuvieron cautivos en Babilonia. ¿Qué representa Babilonia? Y vamos a ver, bueno, ¿qué palabras me vienen a mi mente cuando pienso en Babilonia? Pues cautividad. Cuando hablo de Babilonia, pienso en cautividad. Pero para entender más qué significa Babilonia, vamos a Génesis capítulo 11. Versículo 9, vamos a ver varios versículos así salteados, no tan en orden, de Génesis 11. Y estamos en la historia de la Torre de Babel, que es el origen de la palabra Babilonia. Dice el versículo 11 del capítulo 9: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babilonia es en sí confusión. Babilonia representa confusión. Donde está el Espíritu de Dios no debe haber confusión, hay claridad. Dice que nos guiará su Espíritu Santo a toda justicia y a toda verdad. Babilonia representa confusión. ¿Qué más representa Babilonia? Vamos ahí al versículo 4 de ese mismo capítulo. Dice, y dijeron, desde el versículo 3 y 4, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Cautividad también, o Babel, Babilonia, representa el esfuerzo humano. Representa la obra del hombre tratando de alcanzar a Dios con su propio esfuerzo y sus propias habilidades. De hecho, en el 3 vemos que dice que dijeron, vamos a trabajar con ladrillo en lugar de trabajar con piedra. Y ladrillo, pues el ladrillo es hecho por el hombre, mientras la piedra no es hecha por el hombre. La piedra es hecha por Dios. Hay piedra de forma natural en la naturaleza. Entonces, Babel representa confusión, Babilonia representa confusión, Babilonia representa el esfuerzo humano, representa el hombre tratando de hacer su propia voluntad y aún su propia religión. Dice aquí, hagámonos de un hombre. Babilonia representa esa soberbia de querer engrandecer un hombre más que a Dios. Todo eso representa
Babilonia. Representa rebelión contra Dios, porque Dios les había dado una instrucción de esparcirse, pero ellos querían hacer lo contrario. Vamos a ver segundo libro de Crónicas 36, capítulo 36. Versículo del 6 al 7, dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 6 y 7, dice, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Dios nos da este detalle por una lección que vamos a ir entendiendo poco a poco, pero ahorita lo que vemos es que algo que era santísimo, apartado, que era dedicado a Dios, que eran instrumentos u utensilios que Dios había diseñado que se dedicaran para él, el rey de Babilonia los tomó y los llevó a su templo con otros dioses para otro uso. Entonces, también Babilonia representa esa confusión, esa mezcla, todo aquello que quiera mezclar al Dios verdadero con cosas que son paganas, representa Babilonia. Y para entender más Babilonia podemos ir a Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18, pero vamos a leer ahorita nada más Apocalipsis 18, que nos habla de esa Babilonia, que a veces nada más pensamos que se refiere pues a una sede humana, ¿verdad? Religiosa, que es una potencia mundial, pero hay muchísimo más de eso en lo que es Babilonia. Apocalipsis capítulo 18 del 1 al 5 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Sí? Ahí nos habla de una religión que es falsa, y que Dios le está diciendo a su pueblo, sal de allí, no tengas nada que ver con sus pecados, para que no seas partícipe de las consecuencias de sus maldades. Entonces, esta gran ramera o esta Babilonia dice que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, ¿sí? La Babilonia es una confusión, representa la religión falsa, representa todo intento de mezclar al Dios verdadero con otras religiones, que llega a ser habitación de demonios. Eso es lo que había en Babilonia. Es ahí donde Dios usó a Daniel, por ejemplo, en ese lugar de tanta oscuridad. Daniel vivió, si ustedes lo recuerdan, momentos en que estuvo a punto de perder la vida por estar firme ante el único Dios verdadero, en un lugar donde se adoraba a demonios. Eso era Babilonia. Un lugar, como dice aquí, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, guarida, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. Eso representaba Babilonia. Es un lugar de confusión, de idolatría, de mezcla. Representa, como dijimos, intento del hombre, el hombre de construir su propia religión, de llegar a Dios por sus propias fuerzas. Aquí en las cosas de Dios, nada de lo que sea nuestra habilidad, todo lo que sea nuestro esfuerzo humano está destinado a ser destruido. Nada de lo que sea de nosotros tiene futuro, nada. Por eso dice la palabra de Dios que todo lo que hay en esta tierra, todo lo que vemos va a ser destruido, dice en una de las cartas de Pedro. Todo va a ser destruido, ¿cómo? Con fuego. Nada va a quedar de todas las cosas. Por eso la palabra de Dios en Corintios nos enseña que las cosas que vemos son temporales, pero las que no vemos son eternas. Entonces, eso es
Babilonia a grandes rasgos. Porque para entender la restauración no solamente lo tenemos que ver como el retorno histórico, sino lo tenemos que ver como una restauración espiritual que tomó lugar en esas vidas de ese remanente que regresó, pero también esa restauración que toma lugar en la vida de los creyentes hoy en día. ¿De dónde nos sacó Dios? Nos sacó Dios de esa confusión, nos sacó Dios de esa religión falsa, nos sacó de esa idea de que en nuestras fuerzas podríamos llegar a Dios. Entonces, vamos a entrar al primer regreso bajo Zorobabel. Dice, voy a empezar a leer el decreto de Ciro a regresar. Los últimos 2 versículos del segundo libro de Crónicas son los mismos que los 2 primeros versículos de Esdras. Vamos a regresar ahí al libro de Esdras o al segundo libro de Crónicas, los últimos versículos para corroborarlo. Y si abrimos segundo libro de Crónicas, capítulo 36, ¿cuáles son los últimos 2 versículos? 22 y 23 creo. Dice, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Así termina el libro de Crónicas. Dice que pregonó Ciro, porque Dios despertó su espíritu, esta palabra, pero no nada más quedó verbal, sino aparte por escrito, para que no hubiera ningún cambio, ningún arrepentimiento, una revocación, nada por escrito, para que así de importante era este edicto de Ciro. Vamos a Esdras, capítulo 1, los 2 primeros versículos dicen, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Voy a leer el versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa Jehová, Dios de Israel, entre paréntesis, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Son básicamente los mismos versículos con los que termina el libro de Crónicas que con los que empieza el libro de Esdras. Y vamos a recordar un poquito, vamos a Daniel, capítulo 5. Es a lo mejor de repente confuso, porque a mi Biblia la estoy adelantando, ¿verdad? Estoy como adelantando la historia, pero es chistoso porque adelanto las páginas, pero más bien me retraso en la historia, ¿verdad? Porque esto pasó antes de Esdras. Acuérdense que los libros no están acomodados en el orden cronológico, entonces aunque me vine hacia adelante, en la historia estamos dándole regresar, ¿sí? Estamos regresando. Capítulo 5. En el versículo 25 dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Se lo está diciendo al hijo de Nabucodonosor, que fue el que se llevó cautivo al pueblo de Israel. ¿Cómo se llamaba? Belsasar era el hijo de Nabucodonosor, era el rey de Babilonia en ese momento que sucede esto, y Dios está diciendo, porque acuérdense que él agarró de las vasijas de oro sagradas de Dios para su banquete, y vino y se escribió algo en la pared, una mano escribió en la pared, que fue algo
pues que a cualquier persona asustaría mucho, impresionaría mucho, ¿verdad? Y Dios dio la interpretación y le está diciendo, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, o sea, ya se terminó Babilonia, que era el imperio mundial, y yo voy a poner, ¿verdad? Un nuevo imperio mundial o una nueva potencia mundial o que iba a gobernar, y eran los medos y los persas. Versículo 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Esa misma noche que Dios les dijo, esa misma noche fue destruido o derrocado Babilonia y tomó su poder los persas. Ahora, Darío, lo más probable es que Darío fuera Ciro, solamente que a veces se ponían como otros nombres, ¿no? Los que eran emperadores o reyes se ponían otros nombres, como algunos todavía no usan, ¿verdad? Que están en la realeza o ciertas posiciones se ponen un sobrenombre. Pero este rey, lo más seguro, como marca la historia, es que este Darío fuera el Ciro. Ese Ciro, porque inmediatamente hay muy poco tiempo, ¿verdad?, que Ciro toma ese poder y termina con Babilonia. Él hace ese edicto de que los judíos retornen a construir su templo. Entonces, por eso vemos que cuando el pueblo regresa, ya no están bajo el dominio de Babilonia, sino bajo los persas, y los persas eran menos crueles que los asirios. Los asirios eran muy crueles, y los babilonios también, y la táctica y la estrategia de esas naciones, no sé si se acuerdan que lo mencionamos, era que sacaban a los pueblos que conquistaban, los sacaban de su ciudad para que perdieran su identidad y los llevaban y los esparcían a otras naciones. No era como que la estrategia que usaban los persas, ¿verdad? Entonces dice el segundo párrafo, ahí volviendo a su hoja, dice probablemente, o sea, se cree, ¿verdad?, que Daniel enseñó a Ciro las profecías que se habían cumplido. Vamos a ver, Jeremías fue un profeta que profetizó, ¿verdad?, antes de ser llevados cautivos. Vamos a ver qué profetizó Jeremías. Otra vez vamos al libro de Jeremías, sabiendo que esto que vamos a leer en Jeremías, pues pasó también antes del libro de Esdras, de la historia del libro de Esdras. Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. Jeremías profetizó esto antes de que viniera Nabucodonosor a conquistarlos. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Fíjense cómo se cumple la palabra de Dios. ¿Cómo se cumple? Porque antes de que fueran conquistados por Babilonia, Dios le dijo a Jeremías, porque Jeremías los llamaba al arrepentimiento, pero como no entendían, ya no había remedio para ellos, tenían que ir a la cautividad, porque solamente así podía trabajar Dios en sus vidas. Dios dijo que ¿cuántos años iban a pasar en la cautividad? Dice 70 años, y que la tierra, o sea, esa tierra prometida que Dios les había dado, iba a quedar en ruinas, y que 70 años iban a estar en la cautividad. Dios le dio exactamente los años. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? Pero fíjense también cómo se cumple esto. Dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. ¿Y cómo castigó al rey de Babilonia en ese momento, que era Belsasar, que lo acabamos de ver? Y no nada más eso, y la convertiré en desiertos para siempre, o sea, va a quedar desolada, no va a haber nada. Y Babilonia, aún en la escuela, cuando tú estudias la historia, hablan de los jardines colgantes de Babilonia y el esplendor de Babilonia. Y hoy día, ¿qué nación es Babilonia? ¿Se acuerdan qué nación es Babilonia? Es Irak. El Irak de hoy es Babilonia.
¿Y qué hay en Irak? Nada. Desiertos. Está desolada, aunque tienen petróleo y todo, está desolada Irak. ¿A cuánto les gustaría ir a Irak? Pues a lo mejor les gustaría ir por curiosidad, pero nos da miedo, nos daría ir a veces, ¿no? Con todo lo que pasa en Irak. Y los videos que vemos, o las fotos que vemos, o lo que sabemos, está hecha, es un desierto, está desolada. Cuando estaban los jardines, Babilonia tenía de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era algo esplendoroso, era una potencia, y quedó desolada tal y como Dios promete aquí hasta el día de hoy. Cómo Dios cumple su palabra, y qué importante es y qué confortante es saber que esto es la palabra de Dios, que no estamos perdiendo nuestro tiempo, no estamos leyendo un libro de fantasía, no estamos leyendo un libro que escribió el hombre y somos, como dice la gente, somos tan débiles que necesitamos creer en algo. Es impresionante cómo Dios escribió exactamente las cosas que iban a pasar, y hasta hoy estemos el resultado de lo que Dios dijo que iba a suceder. ¿Quién se imaginaría en ese tiempo que eso pasaría? Es como si piensas en Estados Unidos y lo ves como una potencia mundial, porque Estados Unidos es un país impresionante, y nos dijeran que va a quedar deshecho así en desierto, sería difícil creerlo, ¿no? Sería difícil creerlo, pero así fue. O sea, no fue en Estados Unidos, pero fue en Babilonia. Pero es un ejemplo de que Dios puede destruir cualquier nación si Él quiere. Y lo dijo antes de que sucediera. Es lo que estoy tratando de poner ahí mismo, en el mismo libro de Jeremías. Vamos al capítulo 29, versículo 10. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y ahí viene ese versículo que después viene el versículo que tanto repetimos: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Versículo 2: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Qué hermoso que con Dios siempre hay gracia y misericordia. Voy a tratar contigo 70 años, pero después de ese trato, dice Dios, yo te voy a visitar y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Y eso fue lo que estamos viendo cumplido en Esdras. 70 años después de la cautividad, se cumplió a la perfección y con gran exactitud. Vamos a Daniel capítulo 9, ¿verdad? Primero pasó lo que estamos leyendo Jeremías, porque Jeremías esto lo profetizó antes de que siquiera fueran llevados a la cautividad. Y aquí en el libro de Daniel, Daniel fue a la cautividad. Él fue llevado cautivo, vivió ese momento en que el pueblo fue llevado cautivo, y él estuvo en la cautividad, y sabemos que Dios lo levantó como eminencia, lo puso en lugares de eminencia durante ese periodo. Daniel capítulo 9, versículo 2, dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Verdad? Ahí vimos que Daniel estaba al tanto de esa profecía, estaba mirando atentamente cómo Dios había dicho, los tiempos que Dios había hecho en ese primer año, cuando reinó este rey Ciro, que es como el Darío que aparece ahí, que fue el que le quitó el reino al hijo de Nabucodonosor. Y él sabía esos tiempos, e historiadores, ¿verdad?, hacen ver que Daniel se acercó al rey y le platicó lo que ya estaba escrito que iba a suceder. Igual vamos a Isaías capítulo 44. Isaías fue un profeta que profetizó antes, muchísimo antes de la cautividad. Esto que vamos a leer, Isaías lo profetizó como 200 años antes de que esto sucediera.
Y fíjense cómo dice hasta el nombre de Ciro. 200 años antes. Isaías 44. Acuérdense que se dice que Isaías fue aserrado por un rey del norte, que fue, si fue del norte o del sur, ya me estoy confundiendo, fue uno de los reyes más malos, que fue Manasés. Aserró a Isaías, ¿no? Que lo partió por la mitad. Entonces Isaías profetizó acerca de esto, de Ciro, de cómo Dios lo iba a usar, y menciona hasta el nombre 200 años antes de que sucediera. Isaías 44, versículos 26 al 28. Dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundada. Como Isaías, mucho antes siquiera de ser que se viera la cautividad, ni indicios de la cautividad, estaba diciendo de parte de Dios esto que estamos leyendo. Dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo. Y como dice Crónicas y Esdras, que Dios despertó el espíritu de Ciro y de aquellos que se levantaron con él, se levantaron al llamado y regresaron. Y dice aquí, Jerusalén, dice: vas a ser habitada, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Y eso también es hacia nuestra vida. Dios nos reedifica de las ruinas, Dios nos sacó de las ruinas, y hay veces que ya como creyentes volvemos a ir a veces a cautividad, y Dios nos restaura. ¿Cuántas veces Dios nos ha restaurado? Yo creo que no ha sido una vez, han sido muchas veces que Dios, cuando nuestro corazón se ha desviado, Dios nos ha traído y nos ha restaurado. Y Dios nos restaura de las ruinas, que es nuestra vida. Y aquí dice que Ciro, que era un rey pagano, un rey que no era del pueblo de Dios, le llama: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Qué tremendo y qué importante es esto. Porque vamos a ver ahorita más adelante que hubo otros reyes que participaron de alguna forma en este proceso de restauración, y eran todos paganos. Y aquí Dios dice que este hombre que era pagano le llama que es mi pastor, así dice Dios, o sea, es mi instrumento. Entonces, tenemos que ver que Dios tiene un plan, y Él usa a quien Él quiere. Él usa a las personas que Él quiere, aunque sean paganas. A veces pone presidentes, o pone reyes, o pone gobernadores que no entendemos por qué están, y sin que lo entendamos Dios los usa. Dios usó a Nabucodonosor para tratar con su pueblo, y Dios usó a Ciro también para restaurar a su pueblo. Y Dios usa a quien Él quiere. Él mueve los corazones. Dice que en Proverbios que está el corazón en la mano del rey, o sea, Él lo mueve para donde Él quiere. Quiere decir que el gobierno del mundo lo tiene Dios. Dios no ha perdido ese poder, al contrario, Él reina y Él gobierna, y las cosas, aunque no entendamos por qué pasan o hacia dónde va el mundo, Él reina, Él gobierna sobre todo imperio y sobre todo rey. Él mueve todas las cosas para cumplir sus promesas y para cumplir sus planes a la perfección. ¿Cómo es posible que esté escrito y pase así? Porque Él mueve los corazones, mueve las circunstancias. Vamos a capítulo 45, ahí mismo en Isaías, versículo 1. Dice: así dice Jehová su ungido, a Ciro, le llama ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Vamos al versículo 13, dice: yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos,
no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo habló de lo que iba a ser este rey? 200 años antes de que sucediera. ¡Qué perfección! ¡Qué exactitud! Solamente es Dios y es su palabra que se cumple. Dice: algo habrá visto Ciro que reconocía al Dios de Israel, porque en el versículo 3 de Esdras marca, Él es el Dios, así dice, Él es el Dios. Algo vio a través de Daniel, algo vio a través de esta profecía. Ciro reconocía la soberanía de Dios en todo esto, aunque no era un miembro del pueblo de Dios, aunque era un rey pagano, fue impactado por el Dios verdadero y reconocía que si él estaba en esa posición de poder, era porque Dios así había querido. Él sabía, sin conocer a Dios, porque llegó a entender que Dios y que esa autoridad nadie se la había dado, y que Dios se la había dado y que Dios lo había puesto ahí con un propósito. Entonces dice, notemos que hubo varios reyes persas asociados a este periodo. El primero fue Ciro, fue el primer rey persa cuando fue conquistada Babilonia, y ahí en la línea van a poner Ciro con C. El otro es Cambesis, que fue hijo de Ciro. El tercero fue Esmerdis, ese no tuvo mucha interacción, pero lo ponemos ahí. El cuarto fue Darío I el Grande. Darío I o Darío I el Grande, creo que se dice así. Jerjes, primero hijo de Darío, no de Daría, perdón. De Darío el Grande, entre paréntesis el Asuero de Esther, que vemos la historia en el libro de Esther, y el último Artajerjes, hijo de Jerjes. Este libro de Esdras nos da muchas enseñanzas. Una de ellas es que Dios determinó y llevó a cabo la cautividad, y siguió llevando a cabo sus planes a través de un rey pagano y sus sucesores. Imagínense cómo Dios usó a todos estos reyes paganos para sus planes. El gobierno de Dios está por encima de cualquiera de los reyes y presidentes de este mundo. Este libro es un mensaje de la gracia del pacto continuo de Dios a favor de Israel. Cómo Dios, a pesar de la caída, la falla, la desobediencia de su pueblo, trató con ellos y los restauró. No los destruyó por completo, no terminó con el mundo por completo como podría haberlo hecho, sino que en su gracia y su misericordia trató con su pueblo y usó reyes paganos para que pudiese seguir ese plan que él tenía para ellos. Entonces, aquí vemos que Ciro, rey persa, decreta el regreso del pueblo. Vamos a ir ahí a Esdras, donde estamos leyendo, regresar ahí al libro de Esdras. Y vemos esto, dice versículo 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová. Edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro y bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Voy a terminar nada más con esto. El primer inciso. Para que usted se dé una idea de la distancia que había de Babilonia a Jerusalén, eran como 1500 kilómetros. Y con la gente que iban niños, iban mujeres, más o menos como 4 meses de camino, ¿sí? Cuando Dios despierta, ¿verdad? Despierta, dice que despertó el espíritu de Ciro también, ¿verdad? Tuvo que despertar, dice en el versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa a Jehová. Dice que, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. No era fácil, no era y aquí los quiero dejar con este pensamiento, no era fácil regresar ahí, porque al final este periodo de cautividad no fue tan horrible como al principio, no fue tan devastador. Los persas no eran tan sanguinarios como los babilonios. De hecho, los israelitas en ese punto, muchos de ellos vivían cómodamente, muchos de ellos habían emigrado a otros lugares,
Muchos de ellos se habían estabilizado o veían oportunidades de prosperidad. ¿A qué regresaban? ¿Saben a qué iban a regresar? ¿Cómo estaba su nación? Estaba en ruinas. Imagínense, ellos ya se estabilizaron, ¿verdad? Veían oportunidades, estaban ya tranquilos y ya estaban cómodos en la cautividad, y de repente Dios hace este llamado a que regresen. ¿A qué iban a regresar? Eran meses de camino, y ese camino a Jerusalén era un camino muy peligroso. Había asaltantes, había maleantes, había gente que era asesina y que se exponían ellos y sus familias a un camino muy, muy peligroso. ¿Y para llegar a qué? A un lugar que estaba en ruinas, a una ciudad que ya no tenía muros. ¿Y se acuerdan quiénes vivían en ese lugar? Los samaritanos, que eran mezcla de otras naciones y eran enemigos. Iban a estar rodeados de enemigos e iban a estar en una ciudad sin muros y en ruinas. Muchos de ellos pensarían, ¿a qué voy? ¿Por qué voy a regresar? No era tan fácil. Lo leemos fácil y no creen que regresaron emocionados. Muchos ya estaban cómodos y prefirieron no ir a ese llamado. Vamos a quedarnos ahí, vamos a descansar 5 minutos y regresamos. ¿Le puedes poner finalizar?